Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 27, de los versículos 7 al 13 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Lo último de la cosecha. Lo último de la cosecha. Vamos a hacer la lectura en la Nueva Traducción Viviente que hemos estado usando para nuestro tiempo devocional. Leamos juntos del versículo 7 al 13. Dice la palabra del Señor. Es la segunda parte final del capítulo 27. ¿Ha golpeado el Señor a Israel como golpeaba a sus enemigos? ¿Lo ha castigado como los castigaba a ellos? No, pero desterró a Israel para que rindiera cuentas. Quedó desterrado de su tierra, como si hubiera sido arrastrado por una tormenta del oriente. Jesús lo hizo para purificar a Israel de su perversidad, para quitarle todo su pecado. Como resultado de todos los altares paganos serán reducidos a polvo. No quedará en pie ningún poste dedicado a la diosa Cera, ni ningún santuario pagano. Las ciudades fortificadas quedarán en silencio y vacías. Las casas estarán abandonadas y las calles cubiertas de mala hierba. Allí pastarán los terneros, masticando ramas y tallos. La gente está como las ramas secas de un árbol, y que se arrancan y se usan para encender el fuego debajo de las ollas para cocinar. Israel es una nación tonta y necia, porque sus habitantes se han apartado de Dios. Por lo tanto, aquel que los hizo no les tendrá lástima ni misericordia. Sin embargo, llegará el día cuando el Señor los reunirá como grano seleccionado a mano. Uno por uno los irá reuniendo desde el río Éufrates al oriente hasta el arroyo de Egipto al occidente. En aquel día se tocará la gran trompeta y muchos de los que se morían en el desierto de Asiria y en Egipto regresarán a Jerusalén para adorar al Señor en su monte santo. Lo último de la cosecha. La idolatría desaparecerá de Jacob, pero la ciudad fortalecida, o sea, la ciudad enemiga de Babilonia, será enteramente destruida. Isaías nos habla de este recogimiento final de Israel. Notemos la forma clarísima de esta promesa, que debemos comparar con la explícita declaración del versículo 6. Es imposible ver en recogimientos anteriores este triunfo público y universal. Se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esta sección pone de relieve el contraste entre la adversidad medida que garantizaría el éxito de Israel y el desastre total que destruiría al tirano. Dice el versículo 8, con expulsión. Esta palabra pudiera significar una sea por cada sea. La sea es una medida, es un tercio de efa, aproximadamente 12.3 litros, es decir, cuidadosamente prorrateado, litro por litro, o posiblemente espantándolo. El término expulsión que la Reina Valera utiliza ha interpretado correctamente en el sentido de enviarlos al exilio. Se expresa la renuncia a la idolatría tanto como la condición de esta manera, como la permanente consecuencia, su fruto, de disfrutar el perdón de Dios. El exilio no será en vano si es un paso a la dirección a esa meta. La ciudad fortificada es sin duda alguna la ciudad del opresor. El colorido de la descripción de los versículos 10 y 11 resalta por el contraste que resulta de la viña bien cuidada de los versículos 2 y 3. Gozará del perdón de sus pecados y sus rebeldes serán castigados. Es lo que dice Isaías. El remanente será reunido
Antes de poder disfrutar de las bendiciones mileniales, el remanente será reunido milagrosamente por el Señor de todas partes del mundo. No existe ni sombra de duda. Israel adorará a Jehová en el Monte Santo, en Jerusalén, durante todo el reino mesiánico. Si nosotros podemos pensar en esto, no solamente Israel adorará al Señor durante el reino mesiánico, también nosotros cantaremos al Altísimo en agradecimiento por todo lo que ha hecho a nuestro favor. Nuestro ministerio como sacerdotes llegará a su culminación durante esta época. Hasta que llegue ese día, adoraremos en espíritu y en verdad al que exaltaremos por toda la eternidad. Lo último de la cosecha. La cosecha que le describe puede ser la del huerto o del campo, pues el verbo recoger puede usarse tanto para trillar a mano ciertos frutos como para variar olivos de las ramas más altas, para vendimiarlos, para cortarlos de las ramas más altas, de modo que sean recogidos uno por uno. El punto es la cosecha perfecta de Dios, de su pueblo verdadero, de modo que ninguna faltará. Para Israel, dentro de su tierra, el énfasis está en elegir a la minoría de la masa. Para los que estaban en la dispersión, está en el llamado de trompeta que les llama a casa. El Nuevo Testamento mostrará que el llamado del Evangelio tiene ya ese doble efecto de elegir y salvar. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. Entre judíos y gentiles por igual. De modo que estos dos versículos muestran el triunfo final del Señor en términos no de conquista o de nueva creación, como podría inferirse o como podría pensarse, sino simplemente de personas reunidas y traídas de vuelta al hogar. Esto es, después de todo, el meollo del asunto. Apocalipsis 7, 9 y versículos siguientes. En los días del Evangelio, los últimos días, la iglesia del Evangelio será más firmemente establecida que la iglesia judía y se extenderá más lejos, que nuestras almas estén continuamente regadas y resguardadas, que podamos abundar en los frutos del Espíritu, en toda bondad, justicia y verdad. Los judíos aún son mantenidos como pueblo separado y numeroso. No han sido desarraigados como los que los mataron. El estado de esa nación a través de tantas edades constituye prueba cierta del origen divino de las Escrituras. Y los judíos viven entre nosotros como una advertencia continua contra el pecado. Pero aunque los vientos sean tan recios, tan fuertes, Dios puede decirles: paz, estén tranquilos. Y aunque Dios aflija a su pueblo, hará que sus aflicciones obren para bien de sus almas. Conforme a esta promesa, desde el cautiverio en Babilonia, ningún pueblo ha demostrado tal odio a los ídolos y a la idolatría como los judíos. Y el designio de la aflicción para todo el pueblo de Dios es apartarlos del pecado. La aflicción nos ha hecho bien cuando nos mantenemos distanciados de las ocasiones de pecar y nos cuidamos para no ser tentados. Jerusalén ha sido defendida por gracia y protección divina, pero cuando Dios se retiró, ella fue dejada como desierto. Esto ha pasado horrorosamente y esta es la figura del estado deplorable de la viña, la iglesia cuando da uvas silvestres. Los pecadores se jactan de que no serán tratados severamente porque Dios es misericordioso y su hacedor. Vemos cuán débiles son esos argumentos. Los versículos 12 y 13 parecen anunciar la restauración de los judíos después del cautiverio en Babilonia y su recuperación de la dispersión presente. Esto
es aún aplicable a la predicación del Evangelio, por lo cual los pecadores son reunidos en la gracia de Dios. El Evangelio proclama el año agradable al Señor. Los reunidos por el sonido de la trompeta del Evangelio son llevados a adorar a Dios y sumados a la iglesia, y la trompeta final reunirá a los santos. Estos han ido a su turno desapareciendo de la escena política mundial, mientras permanece en el foco de la historia. Estos, los malvados, serán cortados. Este pensamiento sustenta al profeta mediante las preguntas retóricas. ¿Acaso le ha herido a la manera del que lo hirió? Es decir, ¿acaso Dios ha procedido con su pueblo de la manera que lo hicieron los asirios? La respuesta es no, porque Dios ha herido a su pueblo con el propósito de hacerle bien al final. Y si hay motivo de duda, otra pregunta retórica la plantea de una manera más explícita. ¿Acaso ha sido muerto a la manera de los que lo mataron? La respuesta es un no contundente, porque Israel aún existe, mientras que los pueblos que lo mataron o creyeron haberlo eliminado ya han sido eliminados. Dios ha castigado a su pueblo mediante el recurso de la expulsión, es decir, desterrándolo de su territorio. Dios lo ha dispersado en medio de las naciones mediante el vendaval de la política mundial. Pero el vendaval pasará y la expulsión llegará a su fin, e Israel será perdonado y recogido de entre las naciones. El versículo 8 dice: tú contendiste contra ella, porque el profeta tiene en mente a Israel como nación, y el hebreo de los nombres de las naciones concuerdan con género femenino. El celo de Jehová existe, que sea eliminado de la tierra de Israel todo vestigio de culto a otros dioses. Esta es la condición para que sea perdonada la iniquidad de Jacob. Versículo 9. Israel deberá convertir en polvo las piedras de los altares paganos y dejar de levantar árboles rituales de acera y altares de incienso. Los versículos 10 y 11 parecen ser una profecía de la ruina de Nínive, la capital del imperio asirio. Esta ciudad fortificada, a la cual no podían acercarse los guerreros más valientes, será, por así decirlo, invadida por mujeres que recogerán entre sus ruinas ramas secas de entre la maleza que habrá brotado entre ellas. Esto habrá sucedido porque este es un pueblo sin entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia. El que lo formó no se compadecerá. Parecería que todo el libro de Jonás está basado en estas palabras de Isaías. Nínive, aquella gran ciudad donde hay 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Jonás 4:11. Pero otros comentaristas opinan que la referencia es a la ciudad de Samaria, que ya había sido destruida. Los versículos 12 y 13 describen la restauración y el retorno del pueblo de Dios después de los imperios mundiales, Asiria y Egipto, hayan sido golpeados por la mano de Jehová y se ha tocado el shofar, la gran corneta que anuncia la liberación. Entonces los desterrados y perdidos volverán a su tierra y adorarán a Jehová en Jerusalén. Vemos aquí un cuadro ahora, una nueva pintura. El profeta de Dios mira hacia adelante, mira hacia el futuro del pueblo fiel de Dios, a la gloria venidera. Este pueblo echará raíces y florecerá en algún momento futuro que Isaías no vio durante su vida, pero que llegará. Cuando el profeta sugiere que todo el mundo estará lleno de fruto, lo hace mirando más allá de los descendientes de Jacob del Antiguo Testamento. Como dicen en muchos lugares, el profeta anticipa la conversión de las naciones gentiles y la diseminación del Evangelio a través del mundo. El profeta con regularidad habló de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Pero Isaías vio algo más. La iglesia prosperará, pero también
será afligida. En su propia época, el profeta vio al ejército asirio rodear Jerusalén, asolar la campiña de Judá y a Samaria destruida. En la historia de este mundo, los hijos de Dios no siempre experimentarán días de gloria y crecimiento. En lugar de ellos, Dios les envía a menudo dificultades y problemas. Para el ojo no espiritual no hay gran diferencia entre el Hijo de Dios y el incrédulo. Pero Isaías quiere entrenar nuestra visión para que veamos la verdad espiritual. El versículo 7 reta nuestra capacidad de apreciación. ¿Acaso no ha sido herido como fue herido quien lo hirió? ¿Afligió realmente el Señor a su pueblo de la misma manera en que lo hizo con sus enemigos? No. Recordemos lo que Jehová había dicho en el capítulo 27, versículo 4. No hay enojo en mí. Dios en realidad castigó a su pueblo, pero su propósito fue tan diferente como fue su forma de ejecutarlo. Primeramente, Isaías escribió que Jehová contendió con Israel. ¿Actuó él con su pueblo de manera igual a como actuó con sus enemigos? La pregunta del versículo 7 implica que Dios trató de manera diferente a su nación. El versículo 8 comienza con la difícil expresión con moderación. La Nueva Versión Internacional la traduce como con guerra, pero muy bien se podría interpretar, como dice otra versión, con medida. El autor puede darnos esta idea acerca de que con medida. El versículo dice que Dios midió las aflicciones que envió sobre su pueblo como respuesta adecuada a sus pecados. Mediante ellas, Dios procuraba llevar a su pueblo al arrepentimiento. Él nunca pretendió abrumarlos, y un ejemplo del proceder mesurado de Dios para con sus hijos es la forma en que le puso límites a las pruebas de Jacob. El Omnipotente controló los deseos de Satanás de destruir a su fiel siervo. De esta manera, él moderó los problemas que este hombre experimentó, y así continúa actuando con todos nosotros. Las dificultades nunca sobrepasan lo que su pueblo puede soportar, y nunca son tan intensas que los fieles de Dios se sientan motivados a alejarse de su gracia y misericordia. Consideremos las palabras de Pablo: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. En segundo lugar, vemos el por qué Dios envió el sufrimiento sobre su pueblo. A través de la historia, como país, se había vuelto a dioses falsos y había cometido idolatría. Cuando Israel salió de Egipto, mientras Moisés hablaba con Dios en el monte Sinaí, el pueblo hizo un becerro de oro al que adoró. En represalia, Moisés tomó severas medidas para apartarlos del paganismo y la inmoralidad. Como resultado, 3,000 de ellos murieron. Durante el periodo de los jueces leemos una y otra vez el patrón de desobediencia. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Se olvidaron a él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Jueces 3:7. Dios respondió permitiendo que un poder extranjero los dominara, y utilizó estos problemas para llamarlos al arrepentimiento y apartarlos de la idolatría. A través de las aflicciones que les envió el Altísimo, purificó una y otra vez a su pueblo y los volvió hacia su palabra y sus promesas de perdón. Cuando se volvían a él, los perdonaba y los llenaba del deseo de luchar contra las falsas religiones. El arrepentimiento es siempre volverse hacia la expiación que el Padre dio en Cristo y a la vez aborrecer el pecado. Aquí se puede destacar un tercer aspecto que ya se señaló en el versículo 6. Dios envía las aflicciones a su pueblo con el fin de instruirlo para que echen raíces y florezcan. El Señor envió a Judá a la cautividad, la echó fuera como en el día del viento del este.
Para Isaías y sus lectores, ese día estaba aún por llegar, pero Dios no se limitó a expulsarlo, sino que hizo que un remanente regresara de la opresión. La razón era obvia. El Dios fiel del pacto, Jehová, había prometido traer al Mesías al mundo. El regreso del remanente siempre fue parte de su plan. Además, cuando el Salvador viniera, Dios extendería su reino a los corazones de los suyos. Los creyentes prosperarían y crecerían en número. La disciplina que Dios envió sobre su pueblo del Antiguo Testamento fue parte de su misericordioso plan. El Nuevo Testamento estaría todavía sin escribirse si Dios no hubiera leccionado a su pueblo infiel y hubiera regresado un remanente. La corrección que de vez en cuando descarga Dios sobre su iglesia es con el propósito de podarla y hacerla florecer con más vigor. Esta purificación es descrita por Jesús en Juan 15, versículos 1 al 8. El rigor de Dios surtió el efecto deseado e Isaías notó el cambio. La nación no iba a adorar más ante altares extraños, ni iba a ofrecer incienso a dioses falsos. En lugar de eso, los altares paganos serían destruidos y hechos pedazos como cal, y la nación sería fiel y adoraría al Señor con renovado celo. Pero ¿qué sucede con los incrédulos? Aquí Isaías vuelve una vez más nuestra atención hacia los enemigos del Señor, hacia los incrédulos. La ciudad fortificada será desolada. Esta ciudad representa a quienes confiaban más en ellos mismos que en el Todopoderoso. Habían fortificado la ciudad contra los desastres y los problemas, pero todos sus esfuerzos no pudieron cambiar el juicio de Dios. Reflexionemos sobre las ruinas de las antiguas civilizaciones, pero hagámoslo también sobre las ruinas que fueron dejadas por el pueblo de Dios que lo abandonó y despreció su gracia. Los asirios invadieron Israel y destruyeron Samaria en el año 722 a.C. durante el ministerio de Isaías, quien quizá escribió estas palabras cuando la ciudad capital del reino del norte solo era un montón de ruinas. Por supuesto, mediante el poder del Espíritu Santo y por inspiración, Isaías pudo haber visto también los escombros de Babilonia, la capital de Nabucodonosor, y de Nínive, la capital de los asirios. En todo caso, el emisario de Dios describió las ciudades de todos los que no se volvieron al Señor como montones de ruinas, donde el ganado pastaba de las ramas y las mujeres las recogían ya secas para sus fogatas. Sí, donde una vez marcharon poderosos ejércitos haciendo despliegue de su poder y se reunieron embajadores para tratar de política internacional. Después del castigo divino quedaba solo una ciudad desolada. Los que se describen aquí son claramente enemigos de Dios. No es un pueblo inteligente como Isaías los identifica, y como no le prestaron atención a la palabra, Dios no tuvo compasión de ellos. Cuán diferente la manera en que él trató a su pueblo cuando dijo, no hay enojo en mí. Y ahora dice que no tiene compasión y tampoco muestra misericordia. Las ruinas son las de quienes no han tomado en serio la palabra y no la han creído. No han buscado al Señor porque confiaron en sus propios pensamientos, en su poder y en sus ideas religiosas. Ese pueblo carecía de entendimiento. Al final, hay un día definitivo de trilla. De vez en cuando el Señor separará a los suyos de los incrédulos mediante el juicio y la prueba, pero llegará un momento en que la cosecha del Señor será completa y terminada. En tanto que en estos capítulos hemos vuelto la atención primero hacia los creyentes y después hacia los apóstatas, Isaías ahora nos trae la visión de su separación en el tiempo y a través de la historia. Los dos grupos están juntos como la cizaña entre el trigo
en la parábola del Salvador. Mientras que así sea, el Señor guardará a los suyos con su amor y misericordia especiales. Incluso cuando lleguen las dificultades, castigará y disciplinará a su pueblo, a la vez que traerá su ardiente juicio sobre sus enemigos. En este mundo podemos ver la diferencia entre el creyente y el infiel solo con los ojos espirituales entrenados por la palabra de Dios. Y en esta vida, pese a lo que sugieran nuestros sentidos, caminamos por esa fe. En el día final, cuando Dios reúna a los justos a su derecha y a los pecadores a su izquierda, veremos claramente la diferencia. Pero desde la perspectiva de Dios, Él está siempre separando a los suyos del tamo y la cizaña. Una y otra vez los purifica, e Isaías dirige a sus lectores hacia ese proceso divino. Tal parece aquí que el profeta pudo haber tenido en mente la separación final cuando se refiere al sonido de la gran trompeta. Jesús y sus apóstoles indicaron que el último día vendrá con sonido de trompeta. Por supuesto, este gran día final será el de la resurrección que Isaías ya había mencionado en el capítulo anterior. Al congregarlos, Dios los hará uno, indicando el gran cuidado que pondrá al separar a los suyos del tamo que quedó atrás. Cuando reúne a sus hijos uno a uno, Él implica una acción continuada y no un acto único como el juicio final. Sin embargo, Isaías parecía tener en mente al mismo tiempo el juicio final y los intermedios. Dios actúa en el tiempo y en la historia con acciones que anteceden al acto final. La visión de Isaías incluye ambos, juntar al pueblo de Dios de Babilonia y el juicio final de una imagen categórica sin orden cronológico. Con la historia como perspectiva, nosotros vemos los dos sucesos separados por el tiempo, el regreso de Babilonia como un suceso del pasado y el regreso del Señor como un suceso del futuro. Sin embargo, para Isaías, ambos acontecimientos pueden estar mezclados proféticamente en la visión. Al concluir este capítulo, observamos las grandes cosas que Dios ha preparado para su pueblo, las grandes cosas que ha preparado para el día final, para el día de cosecha final. Solo Dios puede limpiar el pecado, pero removerlo de su tierra sería el castigo que purificaría al pueblo de Dios, y esto lo hará. Isaías compara el estado de la vida espiritual de Israel con las ramas secas que se quiebran y se usan como combustible. Los árboles en las escrituras a menudo representan la vida espiritual. El tronco es el canal de fuerza que proviene de Dios. Las ramas son las personas que lo sirven. Las ramas de un árbol en ocasiones se mecen y silban con el viento. Como Israel puede secarse debido a la podredumbre interna y volverse inútiles para cualquier cosa excepto producir fuego. ¿Qué clase de ramas somos nosotros? Si estamos marchitándonos espiritualmente, analicemos si nuestras raíces están firmemente arraigadas en Dios. El propósito de Dios al juzgar la tierra no es venganza, sino purificación. Quiere corregirnos y conducirnos de nuevo a Él. Dios no nos castiga por el pecado solo para hacernos sufrir, sino para que el fiel esté mejor preparado para un servicio fructífero. Volvamos nuestros ojos a Dios, volvamos nuestra vista al Padre y Redentor, que ha preparado este grande rescate y que por medio de Él también busca que su pueblo llegue purificado ante su presencia. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido el descanso, Señor, que nos has permitido, Señor, un lugar donde recostar nuestra cabeza, Padre. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por el grande rescate que has producido por medio de la muerte de Cristo Jesús, en la muerte de la cruz en el Calvario, Señor, para beneficio nuestro y para rescate y remisión de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones,
por tu amor inagotable, Señor, y porque siempre permaneces fiel. Permite que en este día, Señor, podamos reunirnos en torno a tu nombre y glorificarte y santificarte, Señor, porque tú eres el único merecedor de ello. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, de todo ello te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.